Bueno, hola, muy buenos días a todos. Es un honor para mí presentar el día de hoy en este ciclo Coordenadas de Investigación a los profesores que integran la Academia de Antropología. Bienvenida, doctora Lourdes Bejarano, bienvenida, doctora Laura Bessner y bienvenido, doctor Antonio García de León. Por supuesto, nos acompaña la maestra Lourdes Álvarez Casa, la coordinadora académica, y bueno, su servidora Natalia Sánchez, la directora general. Les voy a platicar un poquito de por qué hicimos esto. Como saben, muchos de nuestros profesores son externos, no son profesores de carrera de la institución, y nos dimos cuenta que esto ha generado cierto desconocimiento entre los propios profesores de las líneas de investigación de los compañeros, pero también los alumnos no tienen muchas veces la oportunidad de conocer todo lo que se investiga en los diferentes cursos y seminarios. Ahora, en el CIDEM hemos privilegiado siempre la multidisciplinariedad, entonces no hay que olvidar que sus investigaciones pueden ser enriquecidas por temática que se aborda en otros cursos, en otros seminarios pertenecientes a otras academias. Entonces, qué bueno que están con nosotros, pero les invitamos a estar también presentes en los demás ciclos, vamos a tener el día de mañana y el día sábado, y todo va a estar publicado en internet para que puedan ustedes conocer a todos nuestros profesores y a la investigación que aquí se realiza. He de decirles que este es el evento con el que iniciamos algunos otros que tienen que ver con el 20 aniversario del CIDEM. Estamos muy contentos porque la próxima semana el CIDEM cumple 20 años, entonces hay que congratularnos todos por eso. Me voy a permitir dar inicio, le voy a pedir a la maestra Álvarez Casa que nos presente a nuestra primera participante. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidísimos. Esperemos que aprovechen este esfuerzo y la idea sería que expongan las líneas de investigación. Si hay alguna de las líneas de investigación que se acerca al tema que ustedes están trabajando, les vamos a pedir que ya se pongan, digamos, directamente en contacto ustedes con los profesores, bien en sus clases o hagan una cita antes o después de clase, pues para que puedan tener ya una relación directa, ¿no? Bueno, pues nuestra primera participante va a ser la doctora Lourdes Bejarano. Ella es maestra y tiene una maestría y doctorado en estudios mesoamericanos por la UNAM, mención honorífica en ambas, y un postdoctorado de CONACYT y CIESAS. La profesora Bejarano es maestra de tiempo completo del CIDEM, investigadora y asistente de proyectos del CIESAS y del CONACYT. Tiene diversas publicaciones, tanto nacionales como extranjeras. Ha impartido conferencias en el Museo Nacional de Antropología de la ENA, la Universidad Veracruzana, la Universidad Tecnológica de la Mixteca, entre otras. Entre sus publicaciones destacamos el Códice Peindre Mazorcas, un documento de la región mixteca Náhuatl, la Panteca. Y pues bueno, le damos la más cordial bienvenida. Hago un resumen muy pequeño, pero su semblanza la pueden también consultar en la misma página del CIDEM. Bienvenida. Buenos días. Me voy a permitir hacer una presentación breve de lo que trabajo. Bueno, dentro del cuerpo académico que recientemente se formó aquí en el CIDEM, tengo unas líneas de investigación. La primera es Historia de la Cultura desde una visión interdisciplinaria, y la segunda es la diversidad lingüística en procesos de conformación social. Dentro de la primera línea de investigación de Historia de la Cultura, este semestre voy a impartir el seminario sobre el hombre y su entorno natural en los códices mesoamericanos, un curso de cartografía histórica, Encuentro de dos mundos, y el seminario de titulación. Y dentro de la diversidad lingüística está un proyecto que se está integrando a las propuestas que se están haciendo a PROME, es un de procesos educativos y culturales en los grupos sociales de la Barranca de San Antón, donde junto con la maestra Rosaliana Santamaría y el doctor Luis Tamayo estamos haciendo un planteamiento para abordar la situación en San Antón. Dentro del seminario sobre el hombre y su entorno natural en los códices mesoamericanos, el antecedente es el semestre pasado. Se vio el mundo prehispánico a través de las fuentes pictográficas, donde los alumnos trabajaron el origen, el calendario, la educación, los especialistas, la medicina, la justicia,
indumentaria, la alimentación, sexualidad, actividades lúdicas y la muerte. Y en este seminario actual se va a ver el cosmos, bueno, toda lo que es la cosmología, la tierra, el artépetl, el agua, el hombre, la flora, la fauna, el paisaje, la toponimia y el inframundo, todo relacionado con el paisaje en la época prehispánica. Dentro del curso de cartografía histórica del Cuatro de los Mundos, el antecedente fue un curso de este semestre que fue el curso de cartografía histórica y cartográfica. Bueno, se vio cartografía en mapas, cartografía antigua, los isolarios, la creación de las ciudades, la cartografía en navegación, creación artística en la cartografía, viajes espirituales, importancia de los mapas en la guerra y los mapas antiguos referenciados, todo esto con relación a Europa, y aterrizamos en lo que fue los nuevos descubrimientos con la llegada de Colón. Y el curso actual parte precisamente de esa cartografía del descubrimiento hacia la cartografía indígena, que si bien es cierto no tenemos un documento como tal, como mapa indígena, pero tenemos muchas referencias y muchas imágenes que nos remiten a la cartografía indígena, mapas de México, de Tenochtitlan, cómo evolucionan en el tiempo, cuerpos de agua en los mapas, movimientos territoriales, relaciones geográficas, el artépetl novohispano, todo lo que son los mapas del siglo XVIII y los mapas textológicos. En el seminario de titulación, la idea es ayudar a los muchachos que están haciendo sus trabajos de investigación, sus tesis, con el modelo de Kivi Capenham del 2005. Se les ayuda a hacer una construcción teórica de lo que cómo deben de estructurar un trabajo de tesis, con una pregunta inicial, la exploración, la problemática, un marco teórico, la estructuración del modelo de análisis, la observación, el análisis de la información y las conclusiones. Dentro de esto se ve la diferencia entre conceptos y teoría, la identificación de los principales conceptos y teorías dentro de los temas de investigación, diferencia entre ensayo y disertación, distinción entre metodología y método, construir un ejemplo con cuadros de contraste y tipos de análisis, conclusiones de hallazgos y nuevas preguntas. Entonces, esto es para darles apoyo en su trabajo. Dentro de esto, de estas líneas de investigación, bueno, estoy en la formación de recursos humanos, ahorita estoy dirigiendo las tesis tanto de maestría como de doctorado de diferentes alumnos. Algunos son, para mencionar, los rituales de la muerte de Milpalta, la tirada de Tepechpan, los topónimos de los señoríos de Paunagua y Huastepec, el análisis compartido de los medios de control social en las sociedades prehispánicas, el ejército realista insurgente en el sitio de Cuautla, la tira de la peregrinación en interpretación iconográfica, el sacrificio humano entre los mexicas, entre otros. Y la idea es, todos estos entran dentro de la línea de investigación que les había comentado del cuerpo académico. Y finalmente, dentro de los convenios que tiene el CIDE, uno de los convenios más importantes lo tenemos con la Universidad Veracruzana, en especial con la Facultad de Antropología. Allí se han realizado 2 coloquios nacionales, he participado como sinodal y dando conferencias magistrales, y actividades por realizar está con un coloquio internacional que va a ser el 26, 27 y 28 de marzo, que va a ser en la ciudad de Jalapa, donde nosotros, el CIDE también participa como organizador. La idea es el trabajo de la imagen dentro de los códices, dentro de los murales, tanto prehispánicos como coloniales, y la propuesta que se quiere hacer es hacer un seminario permanente de imagen, donde tendríamos profesores de la Veracruzana que están interesados en venir a dar clases una vez por mes, para el trabajo de la imagen y cómo se puede abordar todos estos documentos y murales, ¿no? Y también están pendientes, esto ya se ha platicado con la maestra Natalie, están un convenio con la investigación veracruzana de antropología, con el Instituto Veracruzano de Antropología, la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y con Vizcaínas. En particular, el Instituto Veracruzano de Antropología está interesado en que haya un intercambio de profesores que vengan de la Veracruzana por semestres a dar clases tanto de arqueología o de antropología según las necesidades de los alumnos. Y con la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y con Vizcaínas, básicamente es la apertura de sus fondos
bibliográficos para que tengan acceso a ustedes, porque en particular la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística tiene documentos que son únicos incluso en México, por ejemplo, una colección de códices de Kingsborough, que nada más existen 3 copias en el mundo. Una está en la sociedad, otra está en la universidad y la otra está en España. Y tienen todo lo de Humboldt, tienen un montón de información. Y Vizcaínas, pues que es la escuela más antigua que existe en la tradición mexicana de primarias, y tienen toda la información de los niños y demás a los que trabajan. Por ejemplo, educación puede ser un nicho de investigación muy importante. Entonces, pues con eso termino. Es básicamente muy breve lo que tenemos que hablar. Entonces, pues, muchas gracias. Gracias, doctora. Bueno, como verán, se trata de que conozcan de manera más cercana a los profesores si no han tenido la oportunidad de estar con ellos en curso o el seminario, y conocer tanto sus líneas de investigación como las actividades que realizan en este centro. ¿Sigue ahora? Si quiere hacer una... Bueno, lo que arreglamos la parte técnica, me voy a permitir presentar a la doctora Laura Mendelson. La doctora nació en Túnez y cursó la primaria, secundaria y bachillerato clásico en Roma, dedicándose por largo tiempo a la enseñanza de italiano y de francés. Es licenciada en psicología y maestra en psicología clínica infantil, ambas de orientación psicoanalítica, y posee varias especialidades en el ámbito de la psicoterapia y de la dinámica de grupo. En el área educativa, impartió materias tanto en la Universidad Autónoma de Coahuila como en el estado de Morelos, fundadora del Laboratorio Psíquico-Pedagógico, coordinadora de la especialidad de psicología de la Escuela Normal Superior de la Lengua. Participó también en numerosos foros y congresos, tanto en el campo de la psicología como en el educativo, especialmente con el enfoque intercultural y el antropolingüístico. Su tesis consiste en una propuesta para la enseñanza de la lengua náhuatl, y en este contexto llevó a cabo 2 investigaciones sobre la incidencia del bilingüismo en los problemas de lenguaje y aprendizaje, y elaboró materiales didácticos para el aprendizaje de la lengua mencionada. En el CIDEP también coordina la Cátedra Intercultural Carlos Montemayor, que hace un trabajo muy interesante. Les invitamos a que se acerquen a ella, y incluso se está formando una red estatal de interculturalidad. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Natalia. Buenos días, bienvenidos a todos. Entre otros magníficos maestros aquí en el CIDEP, uno de ellos el doctor García de León, yo tuve el privilegio de ser alumna de Carlos Montemayor, que fue un maestro muy particular porque no solo aportaba conocimientos, sino que realmente nos cambió los esquemas, nos puso a pensar, generó cambios en cada uno de nosotros con respecto a sobre todo, con respecto a quiénes somos como mexicanos, con respecto a la necesidad de incluir a lo indígena en nuestra propia identidad. Entonces, tengo el privilegio de hacerme cargo de la coordinación de la Cátedra Carlos Montemayor, y por esto, como parte de las actividades de la cátedra, se han hecho también eventos, foros, etc. Pero básicamente el CIDEM propone 2 seminarios semestrales que hacen mancuerna y que tienen que ver justamente con este proyecto de Carlos Montemayor. Los 2 seminarios que yo imparto desde el principio son el de lengua, cultura e identidad, y el del náhuatl, de lengua y cultura náhuatl en el estado de Morelos, básicamente. ¿Por qué digo que son complementarios? Porque bueno, si hablamos de interculturalidad, pues tiene que aparecer la otra cultura, y es impresionante el nivel de desconocimiento de nuestra propia historia, y sobre todo de esta parte de nuestra historia, de los aportes, vaya, que la población, los pueblos originarios nos han estado transmitiendo, y que de repente no queremos escuchar.
claros, ¿no? Entonces, han sido los mismos seminarios, pero siempre con programas nuevos. No traje los programas porque, bueno, pues ahí los pueden consultar en la página, supongo. Ahí está la bibliografía, etc. Pero ¿de qué nos pueden servir? Yo estoy aquí ahorita en la mesa de antropología. De hecho, creemos que pues eso deberían ser como curriculares, porque es una cuestión de cultura general elemental realmente, ¿no? Y bueno, la idea es esta, que a través de al menos de los seminarios de la lengua y cultura náhuatl se puede investigar la lengua, tanto el clásico, o sea, toda la lo que se nos ha dejado en náhuatl clásico de los historiadores de los primeros años de la conquista, pero también con respecto a las modalidades, a las variantes que se hablan ahorita. Entonces, si alguien quiere hacer un trabajo de campo sobre este tema, yo creo que hay muchos conocimientos, muchos saberes que soportados por una lengua distinta, o sea, la lengua es el soporte finalmente y uno de los aspectos principales de la cultura, y casi siempre nos los queremos brincar, pero pues es difícil. Bueno, si tiene otra lógica es difícil. A mí me ha ayudado el hecho de haber sido maestra de idioma mucho tiempo, ¿no? Pero esa es una parte. La otra es la de la interculturalidad, que cada vez tiene más importancia, más reconocimiento, pero que finalmente no sabemos qué es. Si es posible, bueno, rapidísimamente quisiera mostrarles esto que incluye las dos vertientes, y aparte ya hay una invitación, por ejemplo, para la semana que entra, de un seminario en la UNAM con respecto a la fundación de una red precisamente contra el racismo, etc. Y cuando hablamos de racismo y de xenofobia, y cuando hablamos de racismo y xenofobia, finalmente en México nos referimos sobre todo a la población indígena, no a los extranjeros, y es el que se llama Integra. Ahí está, entonces a ver si lo subimos a la página del CIDER, y pues los que quieran me pueden entrar. Entonces, para no perder más tiempo, si me dan chance, déjenme ver este asunto, si le puedo, porque no. Nicolás, enfócalo hacia abajo, hacia allá atrás, abajo de la mesa, porque si no... Oh, a ver. No te dejes caer, ya nos sacamos hacia acá. Sí, la tecnología sí no se me da. Bueno, ¿qué entendemos por cultura? La cultura comprende todo lo aprendido, y está relacionado tanto con la actividad humana en la recreación de la naturaleza, como con lo sagrado. Hay un tipo interesante que lo relaciona con cultivo y conjunto, y en el caso de nuestra historia es obvio, ¿no? Porque la agricultura justamente es la característica de las sociedades hispánicas. El proceso, bueno, yo creo que esto lo de arriba no lo podemos brincar, pero para lo de abajo creo que sí. Estamos hablando de progreso, estamos hablando como que sí, lo sacrificamos todo, el desarrollo, el progreso, etc. La verdad es que cada vez nos vamos más aquí que solo unos cuantos son los que al menos tienen más dinero. Pero como que vale la pena repensar el concepto de progreso. Hay un melanesio, Nicolás Faraclas, que dice: para los pueblos colonizados la civilización ha significado el empobrecimiento de las mayorías a expensas de una minoría y la destrucción del poder de los pueblos indígenas sobre su tierra, trabajo, comunidades, lenguas y costumbres. Y bueno, se supone que la cultura es universal. Ahorita sabemos que no hay una cultura universal, que hay muchas culturas, y sobre todo a partir de la colonización empezaron a estudiarse todas estas otras culturas, pero también hay una resistencia cultural. Una resistencia cultural quiere decir la defensa de la lengua, de las costumbres, del pensamiento, de los valores que se han perdido tanto finalmente. Y el neoliberalismo reactiva justamente este mecanismo de colonización, y los gobiernos de los pueblos subdesarrollados se identifican, claro, con los intereses y los valores de los países dominantes. Las diferencias culturales no permiten reflexionar sobre los acontecimientos, intercambiar ideas tanto para reproducir como para cambiar.
Eso me parece importante, esto de cambiar, no solo estudiar, leer, hacer tesis, sino realmente participar de una manera más consciente en la realidad nacional, ¿no? ¿Cómo le gusta? Entonces, bueno, precisamente la identidad cultural, esto de decir que somos, ¿quiénes somos como mexicanos? Bueno, Carlos Montemayor llegó a decir que los pueblos indígenas son los que pueden decirnos realmente ahora quiénes somos. Solo en la medida en que incluyamos toda esta parte nuestra, yo creo que podemos también tener una participación más consciente, más propositiva en un proyecto nacional. Bueno, esto para interrumpir un poco es justamente una guadalupana zapatista. Acabamos de ir a la escuelita en San Cristóbal y bueno, esa figura me llamó la atención, ¿no? Si se fijan, tiene ahí tapado el rostro con su pañoleta. Entonces, esta es una guadalupana zapatista que creo que realmente tiene mucho que decirnos en cuanto al proyecto alternativo. Y bueno, una cosa importante, eso de que la diversidad, bueno, es un modo de ser de la sociedad humana. Somos una sociedad multicultural y especialmente diversa. Entonces, la desigualdad es producto de condiciones sociales específicas, quiero decir, porque siempre se nos dice que los indios pues están enamorados, ¿verdad?, por su cultura, porque la cultura no nos deja precisamente participar en el desarrollo, etc. Bueno, son dos cosas diferentes. Naturalmente no decimos que han sido súper explotados de toda su vida. En cuanto a multiculturalismo e interculturalidad, que a veces se nos confunde un poco, bueno, multiculturalismo es por default en México desde las sociedades prehispánicas. La interculturalidad es un intento de relacionarnos de una manera más horizontal, más ecuánime, con un respeto recíproco, cosa que usualmente no hacemos. Los indígenas mayas siempre son considerados como que no tienen nada que decirnos, nada que enseñarnos y que nadie quiere ser como ellos. Y bueno, a propósito de intercultural, aquí en México esto empezó con la educación intercultural bilingüe. Y la educación intercultural bilingüe va destinada finalmente a los pueblos indígenas, para variar, porque son los que tenemos que leccionar, etc., los que tienen que aprender a convivir, no nosotros. Nosotros desde la cátedra lo planteamos justo al revés, que los que necesitamos interculturalizarnos somos la mayoría mestiza. O sea, conocer un poco más qué pasa del otro lado. Si no, no vamos a salir nunca del bache. Aquí hay Ricardo Robles, que es un jesuita que estuvo mucho tiempo en la Sierra Tarahumara, magnífica persona, falleció parece hace unos 2 años, y dice: para que el diálogo intercultural se produzca, es necesario que ambas partes estén interesadas en entenderse, pero comprender a otro es despercibir nuestra propia cultura, tirar lastres y descubrir horizontes. Bueno, esto es precisamente, sabemos que es el logo del CIDEM, son flores distintas, si se dan cuenta, y bueno, López Austin lo interpreta como los diferentes destinos de los seres humanos. Hay otros que lo consideran como los diferentes pueblos que formaban la Confederación Olmeca en Camoancha. Y bueno, sabemos que hay mucha referencia a Camoancha y a los Olmecas aquí en el estado de Morelos. Eso, bueno, son preguntas para una propuesta pedagógica del náhuatl, que si bien no lo aplicamos ahorita, pero justamente es lo que tuve yo que preguntarme al presentar una propuesta pedagógica. ¿Qué hago con las diferentes variantes? ¿Qué hago con que lo escribimos y cómo lo escribimos, etcétera, etcétera? Quiero decir, por si a alguien le interesara, precisamente lo que yo hice fue algunos materiales para la difusión, para la revitalización de la lengua, que fue básicamente mi tema de tesis. Y lo primerito que se hizo fueron por correspondencia en lo que era Zapatista Ilustrado, precisamente con un maestro, Ángel Zúñiga, que por desgracia que falleció de Tepoztlán, y es lo que es el que escribió la parte en náhuatl. Y va así, bueno, porque hablamos náhuatl, porque es nuestra lengua materna, porque es hermosa, porque nuestro México es un país donde están muchos pueblos y con muchas lenguas.
Ahí está nuestra identidad, nuestro corazón y nuestra fuerza. Un pueblo que no conoce y no cree en sus tradiciones, en náhuatl sería la lengua de los ancianos, es como un árbol que no tiene sustento. Y bueno, aquí está el primer taller de revitalización, precisamente con los niños de Santa Catarina. Y lo comento porque puede ser un ejemplo, no sé, alguien quizás le pueda interesar investigar más en esta línea. Acosamado quiere decir arco iris, y bueno, nosotros lo llamamos Acosamado, como antología del taller que se hizo, porque al reunir todos los colores, el arco iris es símbolo de la diversidad y la unidad, y al anunciar el buen tiempo también es símbolo de paz y de esperanza. Esos son los niños aprendiendo a tocar teponastre, los niños Santa Catarina, municipio de Tepoztlán. Este es el martinillo en náhuatl que los niños aprendieron a cantar para fin de curso, para el taller, y la cantaron en francés, en inglés, en español, en italiano y en náhuatl. Y en un principio todo el mundo decía que no hablaba náhuatl y al final se sentían pero tan satisfechos, lo tengo grabado cuando cantaban en náhuatl, ya como que, bueno, el mensaje era que es una lengua a la altura de todas las demás, no un dialecto para analfabetas. Ese es el segundo taller de revitalización, se hizo una lotería y un rompecabezas de palabras, Tlaxotia Tlayoli Huanquicuaquimichi. A ver, se adivina, cuida el maíz y come ratones, ¿qué es? ¿Qué? Ratos. Listo, ahí está. Y está el Tlahuanqui, que es envidioso en agua, finalmente. Bueno, hasta Miquis, etcétera, etcétera. Esos dibujitos los hicieron nuestros niños. Lo hicimos en 2 patadas, pero sí tienen que conocer la lógica de la lengua, entenderla. Y es apasionante, la verdad. Y bueno, finalmente, para acabar, honramos hoy, como siempre, a quienes nos hicieron pueblos y en su nombre hablamos hoy para decir a todos nuestros hermanos y hermanas del país que se construyó en nuestros territorios y se alimentó de nuestras culturas, que venimos a ser juntos con ellos una patria nueva. Esa patria que nunca ha podido serlo verdaderamente porque quiso existir sin nosotros. Queremos hermanarnos con todos los hombres y mujeres que al reconocernos reconocen su propia raíz para alimentar así de esperanza nuestra lucha y de paz nuestro futuro. Nunca más un México sin nosotros. Esa es una declaración matancina. Esto es lo que les puedo ofrecer. Bueno, Muchas gracias, doctora Belpazo. Bueno, hemos escuchado ya a 2 de nuestras profesoras. Vamos a continuar con el doctor García de León, que es además coordinador de esta academia. Quiero insistir, el Colegio de Antropología es uno de los más pequeños dentro del CIDEP. Tenemos algunos de los más numerosos, como son el de enseñanza superior, seguido del de ciencias políticas, para dar paso a literatura. La antropología es uno de los más pequeños, pero no por ello uno de los más importantes. Es tan importante como todos los demás. Y si bien son 3 nuestros profesores que están en esta academia, insisto en que sus investigaciones pueden nutrirse de las aportaciones de otros profesores, y en especial les invito a que consideren a los profesores de historia, también los de historia del arte, de ciencias políticas. Conozcan por favor toda la gama de cursos, de seminarios que impartimos. Lourdes, ¿nos harías favor de presentar al doctor? Sí, gracias. Bueno, pues el doctor García de León nació en Taltipa, Veracruz. Es lingüista, músico e historiador. Ha hecho una maestría en lingüística en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y un doctorado en Historia en la Sorbona, en la Universidad de París I. Es doctor honoris causa de la Universidad Veracruzana, es profesor investigador emérito del Instituto Nacional de Antropología e Historia y catedrático de Metodología de la Historia y de Historia Económica en posgrado de las Facultades de Economía y de Filosofía y Letras de la UNAM. Es el encargado de antropología en el área de CIDEB. Ha publicado diversos artículos y ensayos en lingüística, antropología, historia cultural, economía regional, historia económica, movimientos sociales y
antropología. Ha recibido diversos reconocimientos en México y Francia. Es músico y musicólogo e impulsor de la revitalización, de investigación y el rescate del son jarocho y de otros géneros de la música mexicana. Actualmente trabaja en una historia de la población de origen africano en el México colonial y en un ensayo sobre las paradojas del tiempo exterior. Bienvenido. Gracias. Bueno, pues aquí yo soy mi propio PowerPoint. Bueno, yo quería más o menos hacer una síntesis también de cuál es mi trabajo de investigación y he estado reflexionando un poco sobre en última instancia sobre qué trabajo, ¿verdad? Y bueno, yo creo que se podría resumir en algunas líneas de investigación. Mi principal línea de investigación, después lo descubrí, ¿verdad?, es tratar de integrar a la interpretación histórica la minuciosidad de la investigación antropológica. Generalmente los historiadores no trabajan muchos detalles y bien dice el dicho que, bueno, que el diablo y que Dios están en los detalles. Entonces algunos historiadores, algunas escuelas historiográficas, principalmente europeas, la microhistoria italiana o la misma microhistoria mexicana o la escuela de Annales en Francia, han insistido mucho en el hecho de que los antropólogos han hecho una crítica de la antropología en el sentido de que los antropólogos, vamos a decir, no historizan los temas, pero los historiadores tampoco antropologizan los temas. Y entonces la historia se ha beneficiado en los últimos años, sobre todo después del llamado giro lingüístico a finales del siglo pasado, y ya con las nuevas tendencias se ha beneficiado muchísimo de la minuciosidad antropológica. Yo he tenido la suerte de haber estudiado lingüística primero, después antropología social y después meterme a la historia, entonces me quedaba bastante fácil meterme a este tipo de minuciosidad, y yo sobre todo lo he expresado en dos trabajos que ya han sido considerados hasta clásicos de la historiografía mexicana. El primero es una historia, la pretensión de hacer una historia total de Chiapas a partir de la resistencia indígena. Mi trabajo ha sido básicamente hacer historia regional, pero tratar de encontrar en cada región el espíritu regional. O sea, ¿qué es lo que mueve históricamente a esa región? Cuando investigué Chiapas me di cuenta de que lo que movía realmente la historia regional no era lo económico, sino era un fenómeno social de muy larga duración, que es la famosa resistencia indígena. Es decir, los pueblos indígenas de Chiapas nunca aceptaron la colonización española, la aceptaron a medias, nunca aceptaron ningún tipo de dominación, ¿verdad? Esto, cuando yo publiqué este libro en 1985, parecía un exabrupto, y hasta un historiador, famoso historiador, Benjamin, un historiador norteamericano, dijo que yo exageraba muchísimo todo este aspecto de la resistencia indígena. Bueno, en 1994 el mismo historiador Benjamin me dijo, pues creo que tenía razón, ¿verdad? Porque surgió, yo no tuve absolutamente nada que ver en eso, una rebelión indígena en el estado de Chiapas. Después, claro, mi libro, por ejemplo, se publicó en 1985, solamente lo compraban los historiadores o los estudiantes de historia, y en 1994 hasta los periodistas leían mi libro, ¿no? Y lo interpretaban a su manera, por supuesto, ¿no? Y se hicieron muchas falsas interpretaciones también a partir de lo que yo decía, porque yo paré esa historia hasta 1940. Después la historia se complicó muchísimo, no era tan... Después yo escribí otro tramo, digamos, hasta el año 2000, en otro libro que se llamó Fronteras Interiores, un poco como para poner al día, después de lo que habían hecho los neozapatistas, poner un poco al día lo que había sido la historia de Chiapas. Y también en una edición reciente pues hice un nuevo prólogo y toda la cosa, ya incorporando algunos elementos del mismo texto que curiosamente de alguna manera profetizaban lo que iba a pasar, pero no era porque yo fuera profeta, sino porque simplemente estaba tratando de leer los signos históricos de esta región.
Después me metí durante 15 años a trabajar en Veracruz, principalmente el puerto de Veracruz y la región llamada el Sotavento de Veracruz. Esta es una región muy particular que era parte de un hinterland económico del puerto de Veracruz. Allí yo intenté encontrar el mismo hilo conductor regional, pero no lo encontré, a pesar de que hubo resistencia indígena, todo lo que se quiera. En realidad es que hubo también un gran despoblamiento indígena. Entonces yo prácticamente me centré en un aspecto económico, que es el comercio. Yo me di cuenta de que lo que movía a Veracruz, así como a la resistencia indígena movía a Chiapas, lo que mueve a Veracruz es el comercio, desde el siglo XVI, por lo menos. Pero también descubrí que desde mucho antes, porque se trataba de un corredor comercial de Mesoamérica, desde las grandes, digamos, imperios en la área maya, como en las grandes ciudades-estado del altiplano mexicano, durante los periodos, sobre todo clásico y posclásico. Entonces, la región de Veracruz había sido de una intensa movilidad por este comercio que sostenían los mexicas con Xicalanco y con otras regiones fuera de su llamado imperio. Entonces, hice un trabajo muy completo, también trataba de hacer una historia total. Allí yo explico que la historia total no es ocuparse de todo, porque eso es imposible. Sin embargo, me ocupé de bastante y me salió un libro bastante gordo, de alrededor de 1000 páginas, donde publicó el Fondo de Cultura Económica, que actualmente está agotado, pero que este año se va a reeditar. Afortunadamente lo hice en colaboración con el gobierno de Veracruz y con la Universidad Veracruzana, que me apoyaron para publicar esta investigación en el fondo. Y es un trabajo que intento hacer una historia total en el sentido no de ocuparme de todo, sino de los aspectos fundamentales y cómo se repiten en algún tipo de documentación. Esto me llevó mucho tiempo porque trabajé muchos archivos, trabajé casi 80 ramos del Archivo General de la Nación. O sea, fue un trabajo de archivo larguísimo, que al principio, en un momento dado yo pensé que no lo iba a poder terminar. Sí, realmente entré en una crisis existencial cuando descubrí que en mi casa nada más tenía fotocopias de alrededor de 2500 expedientes del Archivo General de la Nación. O sea, mi casa se estaba convirtiendo en una sucursal del Archivo General de la Nación. Entonces dije, no, esto no puede ser. Tengo que empezar a digerir todo este asunto. O sea, corría el riesgo al cual el gran historiador francés Fernand Braudel siempre dice que uno puede naufragar en el intento, que la historia también está hecha de naufragios. Muchos historiadores han naufragado en una montaña de papeles, ¿no? Y yo me acordaba siempre de un periodista de Chiapas, el tío Ruma, un periodista de Tuxtla Gutiérrez que hacía un periódico a mano que se llamaba La Estrella del Sur en los años 20, y fue famosísimo porque se fue llenando de papeles. Y un día hubo un incendio y él murió en una pira de papeles, ¿no? Y entonces yo, cualquier día me va a pasar eso, ¿no? Que agarre mi Archivo General de la Nación. Entonces tuve que concluir, afortunadamente no fumo, el tío Ruma sí fumaba. Entonces, se le prendió el colchón y después se prendió la casa. Entonces, aquí lo importante era tratar de digerir esa información, y creo que lo logré. Y el objetivo del seminario, yo quisiera concluir con esto. El objetivo del seminario ha sido básicamente, le hemos llamado con un título así un poco rimbombante, Antropología, Dinámicas Identitarias y Culturales, y proviene fundamentalmente de algunas preguntas que yo me hice a lo largo del trabajo, sobre todo de Veracruz, pero también del trabajo de Chiapas. Actualmente estoy haciendo una continuación del trabajo de Veracruz sobre la época colonial, pero va a ser una mirada un poco, para el trabajo de Veracruz yo usé 3 escalas: la escala microhistórica, la escala, vamos a decir, del comercio novohispano, y usé también el mercado mundial, la globalización y el mercado mundial. Es decir, estoy hablando de la globalización de los siglos XVI y XVII, y tratando de demostrar, por ejemplo, también a través de un estudio de redes sociales.
de lo que ahora se llama análisis de redes sociales, y sobre todo he trabajado con un programa que se llama Pagec y después con otro que se llama UCINET, pero principalmente hemos usado Pagec, y ya también aquí en el CIDEM hemos iniciado pues una aproximación a redes sociales, porque eso está basado en redes sociales. En el caso de Veracruz trabajé particularmente los comerciantes portugueses, judíos, sefarditas del siglo XVII, que dominaron el comercio mundial y son los autores de la primera globalización mundial. Son los que lograron enlazar todas las economías mundo del siglo XVI en una sola economía mundial. Y esa hazaña se la debemos a los judíos portugueses del siglo XVII. Entonces, afortunadamente yo tenía por lo menos 10 grandes comerciantes judío-portugueses en el puerto de Veracruz que me sirvieron de maravilla para hacer ese trabajo de redes sociales. Actualmente estoy trabajando 2 redes más, una del siglo XVI, de los comerciantes de Islas Canarias, principalmente Palmas de Gran Canaria, y también los comerciantes ingleses en Veracruz y en Nueva España en el siglo XVIII. Y después en lo que es ya la República Mexicana a partir de la independencia, también el comercio inglés siguió siendo muy importante. Los ingleses, si no lo saben, financiaron gran parte de la guerra de independencia de México, les interesaba la independencia, le metieron mucha inversión a la independencia de México, financiaron a Francisco Javier Mina, financiaron gran parte de la lucha de Vicente Guerrero, etc. Eso no se sabe comúnmente, pero es un tema también que me ha apasionado muchísimo, ¿no? Como un poco la guerra secreta de Katz, pero no en la Revolución Mexicana, sino en la guerra de independencia. Es otro de los temas. Y los 4 temas que hemos visto en el seminario es principalmente el concepto de cultura, que sería uno, todo este aspecto antropológico, pero dándole un poco un giro histórico, un poco a la manera de Le Goff, a la manera de los historiadores de análisis que trabajan con el concepto de cultura, vamos a decir historizado. El otro sería la antropología y la posmodernidad, que sería, digamos, un poco también las identidades en el contexto de la globalización. Yo lo he trabajado para la globalización del XVII, ya hay modernidades en el siglo XVII muy interesantes. La actual globalización, sin embargo, tiene características particulares. Es esta sociedad líquida a que se refiere Bauman y otros autores, es decir, toda la forma como actualmente la globalización se está dando. También aquí en antropología y posmodernidad pues hemos visto también la crisis de la antropología mexicana, ¿verdad? Que tuvo toda una crisis en el año 68, a mí me tocó vivirla, porque yo participé, yo estaba en la ENA en el año 1968, era estudiante, y pude darme cuenta de cómo a mis profesores les dio realmente, estuvieron al borde de un ataque de nervios, es decir, una crisis existencial tremenda, porque mucho de lo que hacíamos los antropólogos no se justificaba en el contexto de una crisis del autoritarismo del sistema político mexicano, del antiguo régimen mexicano, que estaba basado en un régimen absolutamente autoritario y que sin embargo la antropología no se ocupaba de eso, ¿no? Y esto que causó una enorme crisis. Y por último también en este seminario el problema del concepto de identidad, que es algo que he trabajado en el caso de Chiapas, pero principalmente en el caso de Veracruz para la época colonial. Me di cuenta de que los famosos estereotipos de la historia no me funcionaban cuando yo me metía a los documentos. Esa distinción entre los españoles y los indios y los negros y todo esto, en realidad me di cuenta de que cada quien negociaba la identidad que quería, que hubo indios que en realidad eran españoles, hubo negros que se decían españoles, hubo mestizos que en realidad eran europeos, hubo un montón de cuestiones que me rompían absolutamente el esquema, sobre todo porque estaba trabajando un caso muy metropolitano, vamos a decir, muy cosmopolita, que era el puerto de Veracruz y la Ciudad de México. La Ciudad de México del siglo XVII era posiblemente la ciudad más cosmopolita del planeta, como decir Nueva York o actualmente, es decir, un lugar donde había barrios indígenas, donde había una población mestiza, donde había la más grande población
de origen angolano en el norte del continente americano, y donde además había alemanes, holandeses, flamencos, portugueses, etc. Y se hablaban por lo menos 10 lenguas distintas. Entonces, la Ciudad de México en ese sentido era un epígono de la Ciudad de México, una especie de sucursal de la Ciudad de México. Pues era el puerto de Veracruz, donde ahí se cocinaban un montón de cosas, ¿no? Con decirles que en el siglo XVII, después del español, la segunda lengua que se hablaba era el quimbundo de Angola, y la tercera era el náhuatl. Entonces teníamos ahí una situación así, absolutamente, que los libros de historia generalmente no se ocupan, ¿no? O se ocupan usando los estereotipos, ¿no? Encontramos muchas cosas en el periodo colonial de cuestiones identitarias, la famosa dominación de los españoles o los indígenas. Sí, pero por ejemplo en Cholula los caciques indígenas tenían prácticamente esclavos a varios niños españoles que usaban como pajes en sus ceremonias y toda la cuestión. O sea, había esclavos españoles y amos indígenas, en el caso de Cholula, por ejemplo. Entonces, gran parte de haberme metido a la cuestión de a ver qué realmente estaba pasando, no lo podía hacer a través de los libros, sino a través principalmente de los documentos de primera mano. Y los documentos de primera mano te dicen cosas que los libros no te dicen, ¿verdad? Porque te están hablando de circunstancias particulares muy, muy especiales. Entonces, mi trabajo de antropología, y es lo que yo he tratado de reflejar en el seminario, ha sido sobre todo esta visión multidisciplinaria, etcétera. Yo en el trabajo de Veracruz, por ejemplo, incluso me ocupo hasta de las lenguas indígenas, me ocupo de la etnografía particular, me ocupo de la visión del mundo. También tengo ahí un capítulo que se llama los dioses ocultos, los dioses ocultos, en el cual pues, trabajo también el problema de la cosmovisión de los pueblos indios, en el caso de Veracruz, que a mi modo de ver sí incide bastante en la conformación de la cultura local. Entonces, y si uno es historiador, pues tiene que ocuparse de eso. Y me ocupo también, por supuesto, mucho de la economía, y para eso tengo el privilegio de ser profesor del posgrado de economía, y debo decirles que he aprendido muchísimo de mis alumnos. Yo no soy economista, pero ellos sí, y me han enseñado muchísimo sobre cómo funciona la economía, etc., ¿no? Entonces, esta es más o menos pues las líneas generales de mi trabajo. Bueno, pues muchas gracias. Ustedes tienen con esto un panorama de lo que trabajan nuestros 3 profesores. Como verán, hay convergencias entre los trabajos que se realizan, y en eso están trabajando, en concretar las líneas que se van a establecer como líneas de generación y aplicación del conocimiento, para que el trabajo que se va haciendo por todos ustedes tenga un impacto. Estamos convencidos desde siempre en esta institución que es a través de la educación, es a través de la investigación, cómo se puede lograr un verdadero cambio en las naciones. Y esto ha sido reconocido por organismos como la UNESCO, pero nosotros vivimos aquí día a día. Nosotros vemos que es desde aquí, desde las propuestas que se puedan hacer, como verdaderamente se puede impactar a una sociedad. Por eso es que estamos haciendo este trabajo, y nos enorgullece mucho contar con todos ustedes. Muchas gracias, profesores. Bueno, por último, nomás queríamos invitarlos también en la tarde del día de hoy. Vamos a tener la presentación de los profesores del área de historia. Obviamente, como ya lo comentó la maestra Natalie, independientemente del área en la que ustedes estén adscritos, pueden acudir a la presentación de las líneas de investigación con la idea, digamos, de que tengan una formación pues, transversal. Pues muchísimas gracias, y pues nos veremos por la tarde. Por favor, visiten, vengan a las demás sesiones, porque de verdad que esto va a enriquecer sus trabajos. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, profesor.